Capítulo 7. La colaboración crea prosperidad. No existen los que tienen y los que no tienen. Todos tenemos. Y nuestros recursos son diversos. Con la alquimia de la colaboración llegamos a ser compañeros iguales. Creamos la integridad y la suficiencia para todos. Era viernes por la noche. Había estado todo el día en una reunión y estaba exhausta. Iba rumbo a casa, de Sausalito a San Francisco, cuando empezaron a fallar los frenos del auto a unas cuadras del puente Golden Gate. Me desvié hacia la gasolinera más cercana. El hombre que ahí trabajaba no podía arreglar los frenos, pero señaló un lugar más adelante en donde había un taller de reparación de autos. Manejé esa corta distancia sin frenos, a paso de tortuga, y al pasar frente al taller me di cuenta que desafortunadamente ya eran más de las 7 de la noche. Las puertas estaban cerradas y la luz de la oficina apagada. Sin embargo, una suave luz brillaba a través de las ventanas y, desesperada como estaba, me asomé, esperando encontrar un mecánico compasivo. En vez de eso, vi que había una fiesta de unas 30 o 40 personas. Todo el equipo automotriz estaba acomodado a un lado y en el centro del piso, desnudo de concreto, rodeado de luces de fiesta y motivos decorativos, había un piano de cola, elegante y resplandeciente. La fiesta crecía en ambiente, pero el piano aguardaba ahí silencioso. Me aventuré a entrar. Encontré al dueño del taller, un hombre llamado Rico, con una copa de champaña en la mano, y le pregunté si alguien podría ayudarme. Le expliqué el problema. Le pagaré lo que sea para que arregle los frenos y pueda llegar a casa, dije. Rico se rió y contestó: de ninguna manera, señora. Tenemos una fiesta y estamos a todo lo que da. Pero después dijo bromeando: nuestro pianista no se presentó, por lo que si usted sabe tocar el piano, nosotros le arreglaremos su auto. Todos se rieron, pero resulta que sí toco el piano, y eso fue lo que hice. Toqué en la fiesta durante casi una hora, rodeada de esas personas riendo, cantando y bailando, y el mecánico arregló alegremente mis frenos. Cuando terminó el trabajo, me mandaron rumbo a casa, se negaron a recibir pago alguno, y brindamos por nuestra nueva amistad. Llegué a casa segura, ya no cansada ni exhausta, sino entusiasmada y cargada de energía. Aparecí en el taller exactamente con lo que necesitaban y ellos me dieron exactamente lo que yo necesitaba. Nuestro encuentro estuvo regido por el deleite propio del descubrimiento inesperado y de la satisfacción de haber sido perfectamente capaces de ayudarnos unos a otros. La colaboración y la reciprocidad resultan naturales. Aún así, en el mundo en que vivimos, la competencia y el miedo a la escasez a menudo nos bloquea y nos impide percibir estas formas de poder actuar los unos con los otros. En el mundo del tú o yo, la reciprocidad y la colaboración no encajan. En el mundo del tú y yo está lleno de colaboradores, compañeros, del gusto por compartir y de reciprocidad. En este mundo, nuestros recursos no solo resultan suficientes, sino que son infinitos. Cuando llevamos la práctica de la colaboración y la reciprocidad a la visión consciente, en la vida cotidiana, se presenta una especie de alquimia y prosperidad que espera ser descubierta a nuestro alrededor. Las conexiones forjadas en el escenario mental de la escasez y las acciones basadas en la creencia de que no hay suficiente, cuanto más es mejor, o así son las cosas, sin importar qué tan fuertes puedan parecer en el momento, son inherentemente autolimitantes. Al basarse en una mentira, solo demerita nuestra oportunidad de supervivencia y sustentabilidad a largo plazo. Los tipos de conexión que verdaderamente nos protegen y mantienen son aquellos que emergen del contexto de la suficiencia y el compartir, de la diversidad, la reciprocidad y el compañerismo que se encuentran en este. Encontramos suficiencia y prosperidad sustentable cuando pensamos en nuestros recursos como un flujo destinado a compartirse, cuando depositamos toda nuestra atención en marcar la diferencia con lo que tenemos y cuando nos asociamos con otros de modo que nuestra experiencia se expande y profundice.
las comidas comunitarias, el transporte colectivo, el tiempo compartido, los grupos de juego, todas estas actividades, estas formas de compartir y de mostrar interés por alguien más, enriquecen nuestra vida más de lo que nos damos cuenta y quizás más de lo que lo hace o lo ha hecho el dinero. La colaboración nos dirige hacia la tierra de la suficiencia y nos planta en ella. Pueden verlo en la manera en la que las conexiones aterrizadas en la suficiencia valoran la diversidad, el conocimiento, la creatividad, la experiencia y la sabiduría de todos los compañeros de manera equitativa y nos permiten experimentarnos a nosotros mismos como participantes activos en un proceso vital y generativo. La colaboración se convierte en el circuito a través del cual la energía y la atención y los recursos de suficiencia fluyen y se renuevan constantemente. En la colaboración está implícita la confianza en la afirmación de que hay suficiente y de que averiguaremos la forma de utilizarlo juntos sabiamente. Piensen en alguna situación en la que hayan participado en una colaboración con buenos resultados y la forma en la que al trabajar en ella lograron profundizar en el sentido de su propia esencia, así como el reconocimiento y el respeto hacia sus compañeros. Piensen en la generosidad que necesitaron mostrar y la apertura que se requirió de ustedes y de su compañero o compañeros. Piensen en la satisfacción de los resultados producidos colectivamente y en la experiencia de la verdadera riqueza en el fruto de la acción. La reciprocidad nos permite reconocernos unos a otros dentro de la apreciación de nuestras propias capacidades. La reciprocidad es como el aire que respiramos. Utilizamos solo el que necesitamos y exhalamos exactamente la cantidad que debe liberarse. Es suficiente, es precisa y es una forma de afirmar la vida para reconocer, elevar y hacer brillar una luz dentro de la belleza de las relaciones e interacciones recíprocas en nuestra vida. Debemos descubrir las vastas reservas de riqueza que existen y que hemos subestimado por completo. En la reciprocidad hay alimento emocional y dicha. Yo estoy para ti y tú estás para mí. En mi labor como activista y recaudadora de fondos para trabajos basados en el ámbito de la suficiencia y como alguien que trata de vivir en esa misma forma, prácticamente cada día de mi vida me doy cuenta del poder que existe en la colaboración para eliminar obstáculos respecto a la edad, la raza, el género, la religión, las comunidades étnicas y las diferencias socioeconómicas insalvables que a menudo nos dividen. Los beneficios de la colaboración resultan evidentes en ciertos casos que dieron un giro radical, como es el caso de Sylhet en Bangladesh, o el de la aldea de Senegal, donde las mujeres cavaron su pozo, o en muchos otros casos en los cuales la lucha crónica fue transformada en un éxito celebrado por muchos. Las victorias silenciosas, a veces inadvertidas, han tenido lugar a partir de una transformación similar del paisaje interno en la vida de ciertas personas, sobre todo en aquellas que luchan contra la pobreza y la riqueza material. Ahí la colaboración ha llevado al autodescubrimiento, al crecimiento personal, a la sanación y a la experiencia de suficiencia que antes resultaba inaccesible, es decir, a la felicidad que el dinero no puede comprar. En nuestra relación con el dinero, la colaboración nos libera de la búsqueda a la que nos vemos obligados por adquirir más dinero, con el fin de sentir que tenemos suficiente, y se convierte en una oportunidad de marcar la diferencia con lo que tenemos. Sitúa el dinero justo en el lugar que le corresponde, como uno más entre los muchos recursos valiosos y necesarios que podemos ofrecer. Mantiene nuestro dinero en un flujo que, sin importar si se trata de un río o un arroyo o un chorrito en nuestra vida, circula de tal manera que genera un mayor beneficio a un mayor número de personas, incluidos nosotros mismos. Tracy. Recursos compartidos y riqueza compartida. Una de mis más cercanas y amadas amigas es una mujer llamada Tracy. Su proceso de vida ha sido desafiante y aún así siempre tuvo exactamente lo que necesitó para ella y para sus hijos. En cada circunstancia ha encontrado la riqueza y la alquimia en la colaboración, y los principios de suficiencia bajo los cuales vive me siguen conmoviendo hasta ahora.
Tracy es madre de 2 hijos y vive en una pequeña comunidad en el norte de California. Su esposo y ella se separaron a fines de los años 80 y cuando su marido la abandonó, ella pensó que su vida había terminado. Tenía poco dinero, no tenía marido, tenía 2 hijos pequeños y un corazón lleno de desesperanza. En algún lugar de su alma, Tracy siempre sintió o se sintió atraída por la idea de vivir en otras culturas. Cuando su matrimonio terminó, decidió que quería irse a algún lugar lejano, lo suficientemente distante como para aclarar sus ideas y su corazón, para pensar más abiertamente sobre su futuro y el de sus hijos. Había realizado cierto trabajo para el Hunger Project en Japón, donde se hizo muy amiga de un colega, Hiroshi Ouchi, profesor japonés de la Universidad de Tamawa. Hiroshi y Janet, su esposa estadounidense, tenían 3 hijos de 12, 10 y 8 años. La hija más joven de Tracy, Sash, tenía 7 años y su hijo Sebastián 5. Tracy escribió a Janet y a Hiroshi, les compartió la desesperanza que sentía por su divorcio y su deseo de estar en un lugar diferente donde pudiera pensar más claramente sobre su situación. Inmediatamente Janet la invitó a ella y a sus hijos a Japón para las vacaciones de invierno. Los Ouchi vivían al pie de la montaña Fuji, lejos de otras personas, no tenían televisión y educaban a sus hijos en su propio hogar. La familia Ouchi dio la bienvenida a Tracy y a sus 2 hijos con los brazos abiertos y los incorporaron de inmediato a su hogar y a sus vidas. Los 5 niños se hicieron amigos rápidamente. Durante el tiempo planeado de su visita, cada día aportó nuevas y dichosas dimensiones de su amistad y a la nueva apreciación de las capacidades que cada uno de ellos tenía. Tracy aportó magníficas aptitudes de organización a la familia y a la casa. Con su talento para cocinar de manera divertida y su habilidad de crear momentos especiales donde todos participaban. Al final del periodo vacacional, cuando llegó el momento en que Tracy y sus hijos habían de planearlo originalmente para regresar a Estados Unidos, surgió una nueva oportunidad. Según lo explicó Tracy, la historia familiar tuvo este desenlace. No puedo recordar por qué debemos regresar. Y Janet respondió, nunca nadie dijo que tenían que regresar, nos encantaría que se quedaran. De ese momento feliz vino lo que ahora cada uno de ellos llama un regalo de 14 meses, un regalo mutuo de responsabilidad compartida, de amistad y de vivir en una familia extensa. Tracy, que antes se desempeñaba como maestra, trabajó con los 5 niños impartiendo clases en el hogar, ayudó a cocinar y a preparar las comidas, contribuyó con ideas creativas para mantener organizados y contentos a 3 adultos y 5 niños, trabajó medio tiempo para el Hunger Project, practicó el budismo con Hiroshi, cantó viejas canciones populares con Janet y los niños y lentamente fue sanando en ese ambiente de amor y de cuidados al lado de la familia Ouchi. Los Ouchi ofrecieron la calidez, el confort y la dicha que Tracy y sus hijos necesitaban después de la ruptura familiar. A su vez, los Ouchi se enfrentaban con la enfermedad crónica de su hija pequeña. Con la participación familiar de Tracy y sus hijos compartieron una experiencia desgarradora, incluyendo el funeral de la bebé, que juntos se hizo más llevadera. Todos florecieron, todos tenían exactamente lo que necesitaban, y mediante la colaboración y la apertura de sus corazones hacia los demás y entre sí, encontraron una sensación de abundancia, esa exquisita experiencia de tener lo suficiente. Los Ouchi se sintieron bendecidos por haber sido capaces de compartir su hogar y vida familiar con sus amigos. Tracy encontró el tiempo y el lugar para la sanación espiritual que necesitaba, así como para escribir un libro con su hija y realizar un trabajo productivo en el Hunger Project. La familia, combinada de 5 hijos, creció en un ambiente que resultaba inmensamente más rico de lo que habría sido si hubieran crecido en diferentes casas. Cada familia aportó lo que tenía en ese momento y en esa etapa de su vida. Los Ouchi tenían estabilidad, un ingreso económico constante y seguro, un hogar que era tranquilo y lo suficientemente espacioso para todos. Tracy y sus hijos aportaron vitalidad, risas y creatividad, todo el conjunto ligado con una base espiritual y disciplina. Ambas familias enfrentaban los momentos emocionales más dolorosos de sus vidas y encontraron compasión y fuerza entre sí.
Cuando Tracy y sus hijos finalmente regresaron a los Estados Unidos, describió a unos amigos cercanos el placer y los beneficios que surgen de vivir en una familia extendida. Y ellos, junto con sus 2 hijos, decidieron embarcarse a experimentar esa convivencia en grupo. Juntos adquirieron una casa adorable que ninguna de las 2 familias por sí solas hubieran podido mantener, en una ubicación con buenas escuelas y con amplias áreas de juego al aire libre para los niños. Debido a que la otra pareja trabajaba fuera de la casa, Tracy buscaba un negocio que le permitiera permanecer en casa después del horario escolar, con los 4 niños que estaban cursando primaria. Tracy descubrió que tenía talento para entrevistar y escribir. Así comenzó un negocio independiente que consistía en escribir relatos de la vida de las personas mayores para que pudieran compartirlas con sus familias. El negocio prosperó y ambas familias habían vivido juntas durante 11 años para satisfacción de todos. En la actualidad, Tracy se gana la vida haciendo lo que más le gusta, mientras que sus hijos gozaron de excelentes oportunidades educativas y de un ambiente de vida hermoso, cálido y con un gran alimento espiritual, así como de una familia extendida que enriqueció sus vidas aún más. A pesar de que el ingreso de Tracy está en un rango entre mediano y bajo para los estándares estadounidenses, cerca de los $35,000 anuales, ni ella ni sus hijos carecen de nada. El viaje que comenzó con la desesperanza de Tracy, debido a su divorcio y sus miedos con respecto al dinero y la manutención de sus hijos, finalmente demostró ser un camino hacia una vida de colaboración y felicidad compartida, con una familia y unos amigos cercanos y cariñosos. A su vez, sus amigos se sintieron afortunados de tener la oportunidad de compartir su vida con Tracy y con sus hijos. Tracy estableció su vida desde un contexto de suficiencia. A partir de ese momento, tuvo el espacio y el corazón para ser generosa, contribuyendo con lo que podía y sin miedo a la pérdida, y a la vez confiando tranquilamente en que el universo proveerá. Me dijo que sigue el consejo de la Madre Teresa: trabaja como si todo dependiera de eso y déjale el resto a Dios. La misma Tracy es una inspiración constante por la forma en que ha desarrollado profundamente en ella y en sus hijos el concepto de suficiente, tan perdido en nuestra cultura. A partir de ahí, es decir, de tener suficiente y ser suficiente, ella pudo recibir los frutos de la colaboración y de la alquimia de la reciprocidad. La prosperidad de sus hijos jóvenes depende de sus propias capacidades y del compromiso de utilizarlas para marcar una diferencia en el mundo. La verdadera ley de la selva: colaboración y competencia en equilibrio. Los científicos y economistas del siglo XIX nos mostraron una imagen terrible del mundo natural, afirmando que la competencia por el alimento y otros recursos se impone como una fuerza inevitable y definitiva, a través de la cual la naturaleza establecía un equilibrio entre la población y los recursos, y priorizando la selección, favoreciendo así algunas especies y en detrimento de otras. Thomas Malthus, un teórico de la economía política, estableció que el hambre, la enfermedad, la pobreza y la guerra actuaban como flagelos naturales de origen divino, destinados a controlar la superpoblación. Charles Darwin fue más allá al describir la supervivencia del más apto, como la competencia por los recursos escasos y como base para la evolución de las especies. Contrariamente a esos modelos que describen a la naturaleza como competitiva casi exclusivamente, de manera innata e intensa, los estudios científicos más recientes han esclarecido el poderoso rol de la reciprocidad, la sinergia, la coexistencia y la cooperación en el mundo natural, y una imagen de vida más acertada que eso representa. Con una simple mirada superficial al abasto mundial de alimentos y a la población mundial, veremos que hay suficiente comida para todos, aunque existen otros factores que favorecen que ciertos sectores de población tengan un exceso de abastecimiento, incluso de sobrealimentación, mientras que otros estén malnutridos y muriendo de hambre. El hambre crónica no es el método de la naturaleza para controlar la población o perfeccionar las especies. De hecho, es un asunto no tanto de la naturaleza, sino de los gobiernos inoperantes, de las políticas y los sistemas económicos creados por nosotros mismos.
La idea de que la escasez y la competencia son muestra de que así son las cosas y ya ni siquiera es viable. Elizabeth Santuris, una respetada bióloga evolucionista, menciona que la naturaleza fomenta la colaboración y la reciprocidad. Señala también que en la naturaleza existe la competencia, pero dentro de ciertos límites, y la verdadera ley de supervivencia es, en última instancia, la cooperación. La naturaleza se expresa teniendo en cuenta el equilibrio y la finalidad. La naturaleza prospera en la suficiencia. Un león mata lo que necesita para mantenerse vivo y nada más. Un león saludable no va por ahí matando de manera incontrolada, solamente quiere y toma lo suficiente. Las diferentes especies de plantas y animales coexisten, aportando cada una algo esencial a un ambiente equilibrado que mantiene la vida. Saturis y otros señalan que, contrariamente a lo que implica la competencia en la supervivencia del más calificado, una descripción más precisa sería la supervivencia del que coopera y colabora. Mi propia experiencia me dice que se puede observar dicho principio de una manera particularmente poderosa en la selva tropical, donde a cada paso descubres la extraordinariamente rica y delicada interconectividad de todas las formas de vida. En su libro The Limits of Growth y en otros escritos, la ya fallecida científica medioambiental Dana Meadows, con quien trabajé muy de cerca como amiga y colega en el Hunger Project durante varios años, 20 para ser precisa, presentó un caso convincente que confirmaba dicha teoría mucho más clara sobre el mundo natural. Gracias a su trabajo y a su modo de vida, nos reveló el mundo desconocido de lo suficiente, que existe y da soporte a la vida de este planeta. Comparando las teorías económicas con las leyes evidentes de la naturaleza, alguna vez escribió que mientras la legislación económica establece la condición de escasez y su consecuencia de que debemos consumir, producir, competir y dominar más y más y cada vez más rápido, el equilibrio natural establece la competencia y la cooperación en un ambiente de coexistencia, creación, producción y consumo, con un ritmo que vemos expresado en los ciclos naturales de la vida y el crecimiento y la muerte. Meadows escribió: la economía dice, compite. Solo si te enfrentas a un oponente digno podrás desarrollar tu objetivo de manera eficiente. La recompensa por una competencia exitosa será el crecimiento. Devorarás a tus oponentes uno por uno y a medida que lo hagas obtendrás más recursos para volverlo a hacer. La tierra dice, compite, sí, pero mantén tu competencia dentro de ciertos límites. No aniquiles. Solo toma lo que necesites. Deja que tu competidor tenga lo suficiente para vivir. Cuando sea posible, no compitas, coopera. Más que ayuden a las especies más pequeñas a alcanzar la luz. Polinícense unos a otros. Construyen estructuras firmes que ayuden a las especies más pequeñas a alcanzar la luz. Distribuyan los nutrientes, compartan el territorio. Algunos tipos de excelencia surgen de la competencia. Otros surgen de la cooperación. No se trata de una guerra, se trata de una comunidad. La naturaleza ofrece otras muchas lecciones que arrojan luz sobre nuestra actitud con el dinero. Si decimos abrirnos por completo a las nuevas reflexiones y nos replanteamos las viejas teorías. Por ejemplo, investigaciones recientes sugieren que la respuesta luchar o huir, que por mucho tiempo se ha establecido como la respuesta humana normal ante la amenaza o el miedo, es en realidad una característica destacada de la población masculina, mientras que la respuesta característica de la población femenina ante una amenaza es asociarse y colaborar con los demás, partiendo de una amplia variedad de fuentes que aportan esclarecedores descubrimientos científicos. Estamos comenzando a apreciar esta gran verdad sobre el mundo natural. La competencia y el conflicto forman parte innegable de la naturaleza, pero no constituyen una característica predominante, como sugieren los que justifican la avaricia humana y la violencia como fenómenos naturales. Es un error o una manipulación usar la naturaleza como símil o modelo del comportamiento humano y enfocarse solo en una de sus facetas, la competencia, la agresión y la violencia, para imaginar un mundo dividido entre ganadores y perdedores, que pensar así son las cosas.
Por supuesto que dentro de la naturaleza también existe el conflicto. Algunos animales salvajes pelearán hasta la muerte para dominar, para parearse, por el alimento y el territorio. Pero incluso en la comunidad animal, este es un comportamiento entre una compleja variedad de comportamientos, muchos de los cuales se justifican por las actividades de crianza, exploración o intercambio de información importante sobre la ubicación del alimento, del agua y de los depredadores. La naturaleza no es un modelo separado de nosotros. Somos parte del mundo natural, por entero y con todas sus complejidades. Como parte de dicho mundo natural, podemos aceptar el miedo y el comportamiento agresivo como algo natural, pero estableciendo que son comportamientos extremos dentro de un contexto más amplio de relación simbiótica, cooperativa y de colaboración, que resulte generadora y que apoye la vida. Es mucho más razonable para nosotros recurrir a dichas imágenes y comportamientos naturales que dan soporte a la vida como modelo de inspiración. De hecho, es más frecuente que suceda de esta forma, debido a que dichos tipos de relaciones y cualidades del comportamiento son las que mejor sirven como modelos y nos indican la mejor práctica para establecer una relación generadora con el dinero en pro de la supervivencia humana y de un futuro sustentable para nuestra tierra. El problema de la caridad y la mano amiga. Si vienes a ayudarme, estás perdiendo el tiempo, dice un dicho indígena. Pero si vienes porque tu liberación está vinculada a la mía, entonces pongámonos a trabajar juntos. Como recaudadora de fondos, facilito la colaboración y me he comprometido profundamente con el concepto de dar y recibir. Y aunque eso suene muy bien, también he visto el lado oscuro y deshonesto de esto, que a primera vista aparenta ser genuino y bueno. Resulta difícil imaginar que la caridad pueda tener un lado oscuro o que sea deshonesta, pero así es. Tuve un encuentro con dicho lado oscuro hace muchos años en Chicago, cuando acepté ese cheque de $50,000 del presidente ejecutivo de una compañía de la industria alimentaria, dándome cuenta tardíamente que se trataba de dinero lleno de culpa, un soborno destinado a compensar algunas relaciones públicas en las que se dio un paso en falso. Lo observé en Bombay, cuando vi claramente que los mendigos mutilaban a sus hijos para impresionar y dar lástima para obtener dinero de los turistas, y vi que el dinero que obtenían de esta manera solo servía para arraigar más la manipulación y en última instancia el ciclo de la mendicidad. He visto el lado oscuro en la forma en que algunos ricos, al dar donativos, utilizan estos como una manera de limpiar su imagen pública, o en que prometen aportaciones de dinero como un método para conseguir atención especial, o privilegios de quienes están desesperados por recibir los dólares. También descubrí este lado oscuro al ver cómo a veces las organizaciones, programas y gente se esfuerzan en complacer a los ricos con la esperanza de ganarse sus favores, así como un buen cheque. El lado oscuro surge en los países que luchan por sobrevivir, donde las cantidades masivas de ayuda, de dinero, comida u otros suministros provenientes de las naciones que ofrecen dicha ayuda terminan en manos de funcionarios corruptos y sirven para fortalecer un control pleno de codicia sobre la vida de los que viven con necesidades, o donde quienes reciben dicha ayuda se convierten en víctimas de su propia dependencia. Es ahí, incluso en el más rutinario dar y recibir, donde la caridad se encuentra a un brazo de distancia, en la donación con trasfondo de culpa, en el movimiento de dinero entre quienes lo poseen y los que no lo tienen, lo cual solo perpetúa la mentira de que existen los que tienen y los que no tienen, en lugar de verlo como socios que poseen recursos diferentes, realizando una transacción que beneficia a ambos. El doloroso legado del exceso y la caridad mal orientada me resultó evidente en Etiopía, cuando estuve ahí a principios de los 90. 6 años antes tuvo lugar el Live Aid. En ese tiempo, el evento televisivo de recaudación de fondos más grande de la historia, que resultó exitoso al atraer la atención del mundo hacia la hambruna desoladora registrada en 1984 en el Valle de Rift en Etiopía.
Se recaudaron millones de dólares en ayuda y se envió comida para evitar que ocurrieran más muertes. Etiopía y los etíopes ocuparon el centro de atención del escenario mundial durante varias semanas. Las imágenes televisadas de sus rostros cadavéricos y sus raquíticos cuerpos movieron los hilos de la compasión del mundo opulento, de tal forma que las donaciones caritativas inundaron las organizaciones que trabajaban para aliviar la hambruna y ayudar a la gente. A pesar de que se hizo mucho bien con ese dinero y de que se salvaron muchas vidas, cuando regresé 6 años más tarde, encontré personas que seguían estando al borde de la muerte, que perdieron el sentido de la autoconfianza y que esperaban que el mundo los salvara de nuevo. Ahora, sin los grandes titulares en los diarios ni las imágenes televisivas, esta gente estaba desamparada y desesperanzada, en una situación de sequía y consternación, mientras la comunidad mundial ponía sus intereses en otras crisis. Se hablaba de una fatiga del donante. La ayuda se había reducido prácticamente a nada. Al mostrarse caritativo durante esas semanas, el mundo acaudalado quizás hizo más por aliviar su propia incomodidad en cuanto a la situación que para solucionar realmente la situación etíope. Y tan pronto como la crisis pasó de moda, la atención y el dinero se fueron a otro lugar. Por otra parte, los etíopes se dieron cuenta que tenían que seguir sosteniendo en sus brazos a un bebé hambriento para obtener la atención que necesitaban desesperadamente, para que la ayuda les siguiera llegando. Así como los mendigos organizados de Bombay aprendieron a tomar ventaja de su aspecto para obtener limosna. Yo sentí esta relación de caridad basada en la lástima y la simpatía hacia los necesitados, de repente como una especie de pornografía de la pobreza que degradaba todas las partes involucradas. He visto el costo de dicho mecanismo una y otra vez en mi trabajo en los países de desarrollo. Veo a la gente sufriendo la resaca de la dependencia. Veo las consecuencias de un estado de beneficencia extendido por todo el mundo, que va más allá del concepto de ricos y pobres, que en realidad tiene lugar a través de instituciones, familias, relaciones internacionales, donde la gente ayuda a otros imponiendo estructuras patriarcales, generando sumisión, creando dependencia y gente dependiente, en lugar de promover la autoconfianza y una saludable interdependencia, lo cual demerita a todos. Independientemente de que tenga lugar entre naciones o en el ámbito menor de nuestra propia comunidad o familia, cuando los que dan dinero se perciben a sí mismos como salvadores benévolos, los considerados como receptores se vuelven incapaces de establecer o de distinguir su valía o su confianza en sí mismos. El salvador benévolo se pierde de la experiencia humana vital de la interdependencia saludable. Y la gente que recibe el dinero a menudo se percibe a sí misma como indigna, en lugar de verse como el socio digno y valioso que podrían ser. No existe un método que permita que la gente rica pueda realmente cambiar algo con su dinero, si no se produce la pasión y el compromiso de un socio que sepa cómo llevar a cabo lo que se necesita hacer. Solo cuando esta habilidad es valorada, honrada y acogida, empieza a partir de una relación de sociedad. Se obtienen entonces ganancias duraderas. Si hay ausencia de compromiso para afrontar unidos los desafíos que soporta una comunidad humana, la caridad no va a resolver los problemas. Por un tiempo nos evitará el problema y nos librará de la responsabilidad. Nuestras sociedades nos han preparado para dar y recibir ayuda, cuando de hecho lo que se necesita es un compromiso integral, una total colaboración y un auténtico compañerismo. Habrá que hacer una distinción entre la caridad y la solidaridad, tal como se experimenta en un contexto de colaboración. Tad Hargrave, un joven activista y facilitador de la Youth for Environmental Sanity, lo describió de forma elocuente en estos términos: la caridad es completa cuando está basada en la solidaridad. Mientras que la caridad puede ayudar a los que son víctimas del sistema, la solidaridad puede poner a ese mismo sistema a prueba. No solo ofrece recursos, trabaja también activamente para cambiar esos mismos sistemas que ponen injustamente los recursos en manos de unos a expensas de otros. La solidaridad dice: no quiero beneficiarme injustamente de un sistema que resulte injusto. La solidaridad
nace de saber que todos estamos conectados y por lo tanto la opción de nosotros contra ellos resulta falsa. Filantropía con compromiso, dinero y alma en sintonía. Si hubo una sorpresa esperándome en mi carrera como recaudadora de fondos, esta se produjo al darme cuenta que algunos de los filántropos más grandes y acertados del mundo no tienen mucho dinero. Algunos sí lo tienen, grandes e incluso ingentes cantidades de dinero. Sin embargo, la filantropía en los Estados Unidos y alrededor del mundo es más bien un producto del arduo trabajo de asalariados, de gente común, así como es una moda entre ricos y famosos. De acuerdo con el Giving USA Annual Report on Philanthropy, entrega del informe anual de Estados Unidos sobre filantropía, en el año 2000 se otorgaron más de $200 billones al sector de las asociaciones sin fines de lucro. Y de esos 200 billones, solo un 5% provino de las corporaciones y un 7% de las fundaciones. El 88% restante provino de individuos, lo que nos da una idea de que la mayor parte de las donaciones y la generosidad proviene de individuos y de aquellas personas que dieron ese 88% del dinero. El 75% ganan menos de $150,000 al año. Es asombrosa la generosidad de la gente en países donde la pobreza es el factor dominante. En África, por ejemplo, las personas que viven en aldeas rurales, como en la mayor parte del mundo, dependen unas de otras y de la generosidad de la propia comunidad para conseguir que algo extraordinario ocurra. Así, cuando un niño de alguna aldea africana o mexicana tiene la oportunidad de asistir a la universidad, es muy frecuente que toda la aldea se reúna para contribuir con lo que pueda con el fin de hacerlo posible. O bien, juntarán todos sus recursos cuando exista la oportunidad de enviar a alguien a una conferencia a Estados Unidos o a Europa. Recuerdo a un joven adolescente que fue enviado a una conferencia del Hunger Project en Alemania, gracias al apoyo de 300 personas de su aldea nigeriana, cuyos nombres leyó ante todos nosotros cuando llegó al lugar de la reunión. No estoy hablando aquí de gente que pudiéramos llamar de recursos, sin embargo, cuentan con una pequeña reserva de dinero que guardan para ese tipo de oportunidades de apoyo para alguien de la comunidad o de su extensa familia. Las comunidades religiosas o espirituales pueden ser lugares donde este tipo de fondos se utilizan también como una manera de expresar el amor y el apoyo en forma de pequeñas donaciones que se van sumando. Cuando pensamos en la filantropía, habitualmente creemos que es una palabra reservada a los ricos, pero todos estos actos de generosidad, de compartir y de bondad los percibo como filantrópicos en los que todos somos capaces de participar continuamente. Otro error de apreciación consiste en pensar que la gente con recursos da a quienes no tienen recursos, pero rara vez funciona de este modo. Lo que realmente funciona es cuando todos aportan los bienes o recursos y los ponen a disposición para hacer que esa visión sea una realidad. Algunos de estos recursos son financieros, otros son mano de obra, algunos de ellos son la devoción y la pasión depositadas en lo que todos quieren que ocurra. Independientemente de lo que puedan aportar, la participación de todos constituye un recurso común. Cuando dejamos de sobrevalorar la importancia del dinero al que se le otorga más importancia que a cualquier otra cosa, percibimos a todos como poseedores y otorgadores de bienes y a todos contribuyendo unidos en esa visión. Así es cuando resulta realmente sano, cuando al dinero no se le da más significado del que se merece. Solo representa otra manera de participar y es lo que algunas personas tienen para compartir. En un viaje a Etiopía que realicé por parte del Hunger Project, viajé con varias mujeres a una comunidad rural llamada La Libela, donde un grupo de mujeres mayores nos habían solicitado una reunión para hablar de un proyecto que tenían en mente. El lugar era parte de una hostil e inclemente área rural, no precisamente lo que la mayoría de nosotros consideraría un lugar fértil para cualquier propósito. La mayoría de las personas identificaría a estas mujeres como ancianas y la mayoría las llamaría pobres.
pero las 16 mujeres que estábamos reunidas nos sentamos en un círculo sobre el suelo duro, 16 mujeres listas para pensar y trabajar juntas con el fin de hacer que algo sucediera. Algunas de nosotras veníamos del próspero mundo de Estados Unidos, al cual luego regresaríamos. Las demás habían nacido ahí y vivirían y morirían en esa árida y difícil región. Las mujeres etíopes eran mucho mayores que nosotras, tenían entre 60 o 70 años y algunas eran viudas con pocos o ningún medio para ganarse la vida, pero tenían el sueño de construir una casa de té. Una modesta casa de té al lado de un camino por donde muchos de los agricultores transitaban para llevar sus productos al mercado de la Libela. La casa del té sería una bendición tanto para los agotados agricultores y otros viajeros de la misma ruta, como para las mujeres, quienes tendrían un medio para ganar lo suficiente y así mantenerse a sí mismas. Querían trabajar, pero a estas alturas ya estaban bastante débiles, ya no podían cultivar, tampoco podían caminar para ir a vender nada a ningún lado, por lo cual tenían la necesidad de idear algo que les permitiera quedarse en un solo lugar. La idea que tenían de la casa era muy sencilla y ya habían comenzado a construir una estructura redonda para una sola habitación, con pedazos de ramas caídas o con árboles muertos de la región. Habían logrado construir su casa de té con todos los materiales que encontraron ahí mismo, sobre el terreno, pero no tenían tazas de té, ni platitos, ni una tetera, esas cosas que harían que el lugar se viera como una verdadera casa de té, y no solo como un lugar de descanso. Entonces mi grupo de mujeres hizo los arreglos necesarios para comprar esos utensilios y fue con lo que contribuimos al proyecto. También creamos un pequeño fondo para apoyar en la compra de suministros que serían enviados periódicamente desde la ciudad más cercana por una mujer joven, agente de desarrollo que estaba feliz de participar en la adquisición de provisiones y de mantener la casa de té abastecida. Ella aportó su juventud y su fuerza física. Nosotras contribuimos con el apoyo financiero que estábamos deseosas de dar para convertirnos en socias de estas mujeres en el negocio de la casa de té. Resultó un proyecto de colaboración perfecto y recuerdo haber pensado que todas éramos mujeres poniendo simplemente su grano de arena dentro de un contexto más amplio para lograr que sucediera algo extraordinario e importante. Fue una experiencia muy hermosa y llena de gozo. No estábamos dando dinero a estas mujeres viejas y pobres, les estábamos brindando un servicio a ellas y a todos los que pasaban por ese camino rumbo al mercado. Nuestro deseo era marcar la diferencia. En el contexto de la suficiencia, la filantropía y el servicio se convierten en expresiones de la interconectividad. La filantropía con compromiso permite a la gente invertir su riqueza, no solo con cantidades de dólares, sino también con la energía de su intención. Se dan por completo generando un nuevo futuro para todos nosotros, ya sea mejorando las instalaciones de la escuela local o aboliendo las armas nucleares en el mundo o apoyando el fortalecimiento social de las mujeres de Indonesia. Al dirigir el flujo del dinero hacia los más altos compromisos, invierten dinero con alma y adoptan y expresan la suficiencia. Eso es lo que llamo inversión real, que no genera individuos que reciben caridad. Es una oportunidad para nosotros como familia humana de colaborar con otros, con cualquier tipo de recursos que tengamos en nuestra vida. En ese contexto, los inversionistas financieros sienten que tienen suficiente y que cuentan con la capacidad, el anhelo y la habilidad de compartir. Se asocian con gente que se encuentra en el terreno de trabajo, haciendo posible una nueva instalación para la escuela o comprometiéndose a realizar el trabajo preliminar para preservar una selva tropical o trabajar en las aldeas indonesias para expandir la alfabetización, las capacidades educativas o la agricultura. Estas colaboraciones son sociedades igualitarias al servicio de una visión cooperadora por todas las partes involucradas. Todos están compartiendo su riqueza,
la cual experimentan como una suficiencia, como algo con sentido de plenitud, una prosperidad en su vida y en su trabajo. La mano del hombre debe abrirse para recibir, pero también para dar y para tocar. Un corazón humano debe también abrirse para recibir, así como para dar y tocar a otro corazón. Esa apertura y reciprocidad, esa imagen de la mano y el corazón abiertos, nos conecta no solo con otros, sino también con el sentimiento de plenitud y suficiencia en nosotros mismos. Faith Strong. La conexión crea afinidad. Faith Strong estaba en sus 60 cuando decidió utilizar la filantropía para llevar su propia riqueza heredada de un legado familiar de intereses personales hacia una inversión seria en asociaciones globales para mejorar la salud y la equidad social, particularmente con mujeres en condiciones de sometimiento en culturas dominadas por los hombres. Al contribuir y trabajar en el Hunger Project, llegó a interesarse cada vez más en fortalecer a las mujeres, creando comunidades autosuficientes en esos ambientes desafiantes. Durante un viaje a Senegal para reunirse con sus compañeros de África Occidental, ahí en una ceremonia y celebración festiva en una aldea, surgió un vínculo de afinidad y una oportunidad para asociarse con 8 mujeres senegalenses que querían comenzar un programa de microcréditos para su propia aldea y para otras 5 aldeas vecinas. Los recursos que cada mujer aportó a la asociación eran variados. Una de ellas era la líder natural del grupo. Otra era excelente para la contabilidad y la tabulación de cifras. La tercera era una comunicadora y promotora natural, y todos querían hacer siempre lo que ella hacía. Otra era muy buena para el almacenamiento de alimentos en ese difícil ambiente, y había otra que era excelente para criar aves de corral. Faith era buena para proveer recursos financieros, así que 9 mujeres en total, incluida Faith, se unieron con una visión en común para crear un programa de microcréditos dirigido a todas las mujeres de estas 5 aldeas. El programa les permitiría comenzar un negocio de almacenamiento de víveres y de crianza de aves de corral para ganar dinero y alimentar a sus familias, así como para mejorar la vida de su pueblo. Al igual que las que participamos en la aventura de la casa de té, Faith aportó los recursos que tenía, ellas los suyos, y juntas invirtieron en una visión común. Todas se beneficiaron. Ninguna era una receptora de caridad. Cada mujer se valoraba por sus capacidades particulares. Este es el rol del dinero transformado en filantropía. La filantropía no es solo para gente rica que se siente magnánima, culpable o avergonzada por tener más de lo que se necesita, ni para alguien que busque probar su rectitud a través del sacrificio y la caridad. Nuestro mundo ha evolucionado a otro nivel y ahora tenemos la oportunidad de olvidarnos de la caridad tradicional, tal como la hemos conocido, y crear en su lugar asociaciones en donde se logra una visión compartida a través de la solidaridad y la colaboración del saber cómo hacer las cosas, del capital de trabajo y de los recursos financieros. Este tipo de asociaciones ya existen bajo la forma de organizaciones como el Hunger Project, la Peace Corps, Save the Children, Planned Parenthood, Habitat for Humanity, Catalysis, North-South Partnership, el de Pachamama Alliance, en comunidades, proyectos y programas en todo el mundo. Hay personas provenientes de diferentes sustratos sociales que están aportando sus recursos para crear soluciones. Esta es la nueva filantropía, donación y servicio en colaboración. Cuando uno se encuentra en ese espacio, en ese lugar, los problemas empiezan a disolverse y los milagros se multiplican en abundancia. Bangladesh, dinero, alma y una nación en recuperación. La historia de los 7 magníficos muestra el poder de la asociación, en la cual una organización capacitó con entrenamiento y talleres de visión y liderazgo para que los líderes locales de la comunidad o los activistas pudieran recuperar su sensación de poder. En términos más simples, estos talleres continuos integraron a la gente para visualizar un Bangladesh independiente y autosuficiente, un Bangladesh que pudiera aportar algo a la comunidad mundial, un país que no necesitara de limosna, un país cuya gente aportara su inteligencia, valor, talentos y aguante. Gente industriosa y creativa,
gente con una literatura y un arte propios, una nación que pudiera sentarse orgullosamente en la mesa como un participante más en las Naciones Unidas. La situación de Bangladesh ha mejorado dramáticamente durante los últimos 20 años, ahora con una visión apasionada de lo que puede suceder en el futuro, así como con el compromiso de atesorar sus medios internos para dicha tarea, y la continua aportación de recursos y colaboración a través de muchas otras organizaciones internacionales que contribuyen con otros medios. En un periodo relativamente corto, ha cambiado mucho. En la actualidad, las mujeres tienen un promedio de 3 o 4 hijos, en lugar de los 8 o 10 que solían tener. Los ingresos promedios se han duplicado. Las organizaciones no gubernamentales y las iniciativas independientes de desarrollo económico son uno de los movimientos fundamentales más eficientes del mundo, aliviando la pobreza y erradicando el hambre. En la actualidad, la conversación de la vida nacional en ese país incluye la poesía. Es una nación de poetas prolíficos y su poesía es una fuente de orgullo nacional. Las lecturas en cafés y mercados son a menudo el punto de atracción y actualmente se comienza a publicar cada vez más poesía bangladesí en otros idiomas. Sus telas y su moda se encuentran ahora disponibles en todo el mundo. La transformación de Bangladesh continúa, con enormes retos por delante, pero ya se puede observar un progreso significativo. Muchas personas están redescubriendo su autosuficiencia y son capaces de percibirse a sí mismas colaborando como colegas y no como gente necesitada que debe ser rescatada. Se ven a sí mismos como los autores de su propio desarrollo, trabajando de manera intensa y a la par con socios que aportan diferentes recursos a dicha colaboración. Han llevado a cabo una elección consciente al dejar de luchar solo para obtener más y más y más ayuda. Están reorientando su energía hacia la identificación de sus propias capacidades y a hacer más con lo que tienen. Están asumiendo la responsabilidad y el rol de liderazgo con la gran colaboración de los socios internacionales. En una reunión que asistí en 1991, un comentario reciente del primer ministro es lo que se escuchaba en las calles como modelo de inspiración y también en las altas esferas de poder. El primer ministro habló orgullosamente de su pueblo. Lo que tenemos no son 120 millones de bocas que alimentar, sino 240 millones de manos que están listas para trabajar. Lo que tenemos son 240 millones de ojos que están listos para ver al mundo de una forma diferente. Lo que tenemos son 240 millones de oídos listos para escucharse unos a otros. Recordando su propio país y admirando su belleza, dijo: somos poetas, somos tejedores, somos músicos, somos intelectuales y somos capaces de hacerle frente al desastre, inundación tras inundación. Nos encontramos entre la gente más creativa y resistente del mundo. No queremos caridad, lo que queremos es colaboración. A través de decenas de miles de sociedades con organizaciones y millones de socios particulares y otras colaboraciones, Bangladesh ha logrado expresar y profundizar su fortaleza y bienestar, convirtiéndose poco a poco en un participante capaz de aportar algo a la plataforma mundial. La profecía del águila y el cóndor. Al continuar trabajando con los indígenas Achuar, nos dijeron que nuestra alianza con ellos es el cumplimiento de una profecía indígena ancestral de colaboración para la supervivencia, llamada la profecía del águila y el cóndor. Durante miles de años, chamanes y ancianos a lo largo del continente sudamericano contaban que en los comienzos del quinto Pachacuti, un Pachacuti es un ciclo de 500 años, la era que hoy vivimos, se daría un reencuentro entre la gente del pueblo del águila y el pueblo del cóndor, quienes estuvieron separados por mucho tiempo. La historia de la profecía relata que en el comienzo todos los pueblos de la tierra eran uno, pero hace mucho tiempo se dividieron en dos grupos y cada uno siguió un camino diferente de desarrollo. El pueblo del águila era sumamente científico e intelectual, mientras el cóndor vivía en armonía extrema con la naturaleza y el reino de la intuición. La historia continúa, señalando que en este momento crítico de la historia de la tierra, el pueblo del águila, la gente del intelecto y la mente,
Gente con un sentido altamente desarrollado de la estética y las habilidades cognitivas habría alcanzado el cenit en la acumulación de conocimiento científico, tecnología y herramientas tecnológicas, así como la expresión de un arte elevado y la habilidad para construir. Incluso desarrollaría herramientas y tecnologías que expandirían la mente y producirían milagros técnicos de un poder y una magnitud inimaginables. Los enormes logros y tecnologías de este pueblo les aportarían una formidable riqueza material a los líderes del mundo del águila. Al mismo tiempo, se empobrecerían espiritualmente con el peligro de que eso conlleva y su existencia misma estaría en peligro. En esa misma era, el pueblo del cóndor, gente del corazón, del espíritu, de los sentidos y de la profunda conexión con el mundo natural, tendría altamente desarrolladas sus habilidades intuitivas. Este pueblo indígena alcanzaría un poderoso cenit en su profunda sabiduría ancestral, en su comprensión y capacidad de relacionarse con el mundo natural y los grandes ciclos de la tierra, en su conexión con los grandes espíritus, con el reino animal y el reino vegetal, y en sus habilidades para desplazarse entre las diversas dimensiones espirituales frecuentadas. Al mismo tiempo, padecerían hambre y se habrían empobrecido con el conocimiento que les permitía ser exitosos en el mundo material, y estarían en desventaja en sus interacciones con el mundo material del águila, a tal grado que se pondría en riesgo su misma existencia. Está claro que nuestra cultura occidental representa a la gente del águila, y los indígenas del mundo son el pueblo del cóndor. La profecía dice que en este momento de la historia de la tierra, el pueblo del águila y el pueblo del cóndor se reunirán de nuevo. Al recordar que antes eran uno solo pueblo, se conectarán de nuevo, recordarán su origen común, compartirán su conocimiento y sabiduría y se salvarán unos a otros. El águila y el cóndor volarán juntos en el mismo cielo, ala con ala, y el mundo se equilibrará después de haber estado a punto de extinguirse. Ni las águilas ni los cóndores sobrevivirán sin esta colaboración, y de esa reunión de los dos pueblos surgirá una nueva aleación de conciencia que honrará al pueblo del águila por sus notables logros en el campo de la mente y al pueblo del cóndor por su profunda sabiduría del corazón. Juntos y solamente juntos, la crisis se resolverá y surgirá un futuro sustentable para todos. En nuestro trabajo con el pueblo achuar, he percibido una clara y absoluta alquimia de la colaboración. Mi esposo Bill se ha vuelto más claro, más profundo y rico con sus propios dones como un hombre de negocios del mundo moderno, ahora integrando a las profundas cualidades del holismo, la reciprocidad y la sabiduría del corazón, tan fundamentales en la forma de ser de nuestros socios indígenas. He visto crecer mis propias fuerzas en mi corazón y mis defectos disminuir al ir integrando en mi corazón y en mi alma sus formas ancestrales de conocimiento y comprensión del mundo natural. A ellos los hemos observado conteniendo y profundizando su poder intuitivo, al mismo tiempo que se han convertido en participantes claros y experimentados en el escenario del mundo actual, aportando habilidades y cualidades que resultan fundamentales para el éxito en el nuevo mundo que habitan. Esta riqueza crece y se hace cada vez más profunda con esta alianza, así como mis años de trabajo con la hambruna y la pobreza, la opulencia y la riqueza, me han enseñado que la colaboración y todos sus derivados, reciprocidad, compañerismo, solidaridad, alianza, fluyen desde la verdad de la suficiencia. Todo está aquí, ahora, es suficiente. Somos el uno para el otro y nuestros recursos abundan. Esta antigua profecía presenta una sabiduría eterna para la vida contemporánea, aun cuando vivamos en el país del águila, en donde la ciencia, la tecnología y los bienes materiales se han convertido en elementos determinantes. El relato del águila y el cóndor es una historia aplicable a nuestra época y una revelación para nosotros, un recordatorio de que la colaboración es parte esencial de nuestra historia como seres humanos, de la verdad de la suficiencia, así como la clave para lograr un futuro próspero y sustentable para todos.